gusta tanto a Marx en su dialéctica materialista, es para él, desafortunadamente, algo que no podría de ninguna manera documentar. Don Emmanuel Kant, al decir que no vemos las cosas en sí mismas, está afirmando algo crudamente real: vemos las imágenes de las cosas, pero no las cosas en sí mismas. Dentro del terreno meramente parapsicológico, nosotros tenemos que entender los funcionalismos de la mente en forma más profunda. No se trata de creer o no creer, porque esto de que yo creo, y esto de que no creo, puede dejarse para asuntos de religiones, pero nosotros no estamos en asunto de religiones. Los sabios de la parapsicología avanzada y revolucionaria clasifican a la mente en tres aspectos: primero, mente sensual; segundo, mente intermedia; tercero, mente profunda, mente interior. La mente sensual elabora, como dice Immanuel Kant, el filósofo de Königsberg, sus conceptos de contenido mediante los datos aportados por los sentidos, es decir, mediante las percepciones sensoriales externas. La mente intermedia contiene, en sí misma, eso que se llaman creencias. Y la mente interior está cerrada normalmente en los seres humanos. En cuanto al gran Kabir Jesús, que cito ahora aquí, en forma oportuna, calificaba a la mente sensual como la levadura de los saduceos, materialistas e incrédulos. Ciertamente, la mente sensual no podría saber nada de lo real, de la verdad, de lo divinal, puesto que elabora sus conceptos de contenido, como lo asegura Don Emmanuel Kant en la Crítica de la Razón Pura, exclusivamente con los datos aportados por los cinco sentidos, no puede saber nada que se salga de los cinco sentidos. Por eso se le denomina mente sensual, es la levadura de los saduceos materialistas de aquella época de Yeshua ben Pandira. En cuanto a la mente intermedia, se le clasificó en aquella época como la levadura de los fariseos, porque contiene creencias nada más, sin comprobación científica de ninguna especie. El sujeto 20 concurre a su rito, a su culto, a su secta, a lo que sea, por cumplir, porque se ha comprometido, o porque su familia pertenece a tal secta, pero jamás se autoexplora psicológicamente. Nunca, jamás en la vida, se preocupa por eliminar los defectos de tipo psicológico, aparenta una cosa y es otra. He ahí el fariseo o al yo fariseo. Y en cuanto a la mente interior, ya cambia la cuestión. Ciertamente, la mente interior propiamente dicha, analizada en la parapsicología revolucionaria, es diferente, es capaz, y se ha podido eso corroborar con fenómenos parapsicológicos extraordinarios. Es capaz de percibir, por sí misma, y en forma directa, los fenómenos naturales, íntegros, unitotales. Alguien podría, por ejemplo, no saber nada de química y conocer de inmediato un fenómeno químico, aunque no utilizase los términos químicos, a condición, claro está, de haber abierto la mente interior. Alguien podría no haber estudiado física jamás, pero, si ha abierto la mente interior, puede percibir el fenómeno físico en forma íntegra, aunque usase otros términos distintos a los que comúnmente denominamos términos físicos. Quien ha abierto la mente interior, puede, naturalmente, experimentar eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Pero para abrir la mente interior, se requiere, ante todo, haber eliminado el yo subliminal de mí, es haber destruido todos esos agregados psíquicos, que en su conjunto, constituyen el mí mismo, el sí mismo, el yo psicológico. Pasar por la aniquilación budista sería loable. Quien se resuelve a pasar por la famosa aniquilación budista, es decir, por la autodestrucción del ego psicológico, logra el absoluto despertar de la conciencia. Cuanto la conciencia despierta radicalmente, entonces, como secuencia o corolario, se abre la mente interior. Esta no se fundamenta en la fe del carbonero, ni en las creencias, ni en los conceptos materialistas, etc., tiene como único fundamento la conciencia despierta. Una conciencia despierta es una conciencia que puede captar todos los fenómenos cósmicos y transmitirlos a la mente interior. En estas condiciones la mente interior puede articular. ¿Sería posible esto mediante la aniquilación budista? Esa madre de Botaxi, fotografiada en un laboratorio de Nápoles, no es más que el yo pluralizado, haciéndose tangible en pleno laboratorio. Esa Kerry Ken, fotografiada, estudiada en Estados Unidos por el famoso físico William Crookes, en el fondo no es más que un agregado psíquico de alguien que murió, un yo psicológico materializado físicamente, visible y tangible, ante los científicos.
Hasta aquí mis palabras de esta tarde. Sin embargo, el que quiera preguntar, puede hacerlo con toda libertad. Estudiante. Maestro. ¿Qué dice? Estudiante. ¿Quisiera ser tan amable de volver a repetir la pregunta? Es que casi no se oye acá. Estudiante. Sí. Decía usted que cuando analizamos los fenómenos físicos, no vemos el fenómeno en sí mismo, sino una imagen de él. ¿Nos decía eso, no? Entonces, con el mensaje que usted ha traído esta tarde podemos, también, decir lo mismo. No lo percibimos en su realidad, sino, únicamente, con lo que pudimos percibir, no entendimos, no logró llegar el mensaje. Maestro. Ciertamente, saber escuchar suele ser más difícil que saber hablar, porque tenemos dentro de nosotros un pésimo secretario que hace el papel de traductor. Ese secretario está lleno de preconceptos, prejuicios, teorías, conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que escucha lo traduce, exactamente, de acuerdo a su criterio, y entonces, ciertamente, no se escucha al conferencista, se escucha al ego traductor, que es el pésimo secretario que en nuestro interior cargamos. Si la mente se abriera a lo nuevo, si viera el presente tal cual es, y no a través del lente psicológico del pasado, o de los prejuicios, conceptos o temores, podría, fácilmente, entenderse al conferencista. Pero como le digo, todos cargamos en nuestro interior un traductor que es el ego, y él traduce de acuerdo con su propio criterio. Por lo tanto, es muy difícil poder escuchar, sabiamente, a alguien. Hasta aquí mis palabras. ¿Alguna otra persona quiere tener la amabilidad de preguntar? Estudiante. Siguiendo un poco la pregunta del compañero, vienen a mi mente las palabras de Aristóteles, que nos dice que no hay, en el conocimiento, nada que no entre primero por los sentidos. Entonces, si nosotros, o por falta de instrucción, o por mala profundización en relación al tema tratado, en este caso, tratado por usted, no hemos comprendido, o hemos comprendido muy poco, quiere decir que no hemos puesto, realmente, nuestra mente en función. O bien, la teoría de Aristóteles no tiene sentido. Maestro. Aristóteles, incuestionablemente, dio su concepto. Aristóteles fundó la divina entelequia, es decir, el sistema inductivo, que va de lo conocido a lo desconocido. Incuestionablemente, Aristóteles sentó su escuela, mas no podríamos aceptarlo a él como autoridad absoluta, porque tengas entendido, también, que existió un Platón. Si bien es cierto que Aristóteles fue discípulo de Sócrates, también es verdad que Platón fue discípulo del mismo Sócrates. Y no hay duda de que Platón, por oposición al sistema inductivo aristotélico, estableció su sistema deductivo neoplatónico, que va de lo desconocido a lo conocido. El sistema aristotélico se relaciona, completamente, con la mente sensual, quiere mediante tal sistema, a través de sus silogismos, prosilogismos, silogismos, etc. Llevar al hombre al conocimiento, a la verdad, lo cual resulta en el fondo imposible, porque como ya lo sostuvo don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, la mente sensual elabora sus conceptos de contenido mediante las percepciones sensoriales externas, y nada más, luego ella no puede saber, en sí misma, nada que se escape a los 5 sentidos. El sistema deductivo neoplatónico es superior, quiere la experiencia de lo real, partiendo de lo ontológico a lo meramente psicosomático e intelectual. Platón se preocupa por abrir la mente interior del ser humano, y esto se puede inferir del estudio analítico de sus obras, tales como La República, Eucaritias, etcétera, etcétera. Así, pues, conceptúo que necesitamos abrir la mente interior, si es que queremos conocer lo real. Y no podríamos abrir esa mente interior si no aceptamos, ante todo, la doctrina de la aniquilación budista o esa otra doctrina sentada por Fray Diego Molina en su famoso quietismo, de tipo más bien nirvánico, que tanto molestó a los inquisidores medievales, motivo por el cual fue encerrado en un calabozo de por vida. En todo caso, la muerte del ego es básica si se quiere despertar la conciencia en forma objetiva. Ahora podríamos explicarnos por qué las religiones de tipo ortodoxo se preocupan, en forma específica, por la eliminación de nuestros defectos de tipo psicológico.
Si nosotros eliminamos nuestros errores, si no aplazamos el error para mañana, podemos conseguir el despertar de la conciencia, y esta es una verdad objetiva, fundamental. Hasta aquí mis palabras. Estudiante. Entonces, de acuerdo con sus respuestas, usted nos habla de un conocimiento meramente pragmático, o bien, pasando a través de lo pragmático, llegar a la conclusión de una idea, que es el objetivo directo de nuestra mente. Porque si no es pasando por lo pragmático, calculo que es muy difícil llegar a conseguir el objetivo de nuestra mente, que es la idea. Maestro. Incuestionablemente, es obvio, y no podemos negar jamás, que el conocimiento tiene que entrar por los 5 sentidos, pero lo que quiero enfatizar aquí, en esta plática, es que no podríamos quedarnos, definitivamente, dentro de la mente sensual, que necesitamos nosotros ir más lejos, pasar aún mucho más allá de la mente intermedia. Necesitamos abrir la mente interior, porque cualquier doctrina, ya sea esta de tipo budista o cristiano, nos dice que debemos eliminar nuestros defectos psicológicos. Obviamente, si así procedemos, abrimos la mente interior, y la mente interior abierta, obviamente, nos permite la experiencia directa de la verdad. No niego que los 5 sentidos sean útiles, lo que afirmo es diferente, que en modo alguno debemos quedarnos embotellados dentro de la mente sensual. No niego que los conocimientos deban pasar primero por los 5 sentidos, lo que quiero decir es que debemos hacernos conscientes de nuestros propios conocimientos, que hay técnicas, por ejemplo, en relación con la meditación, que nos permiten hacernos conscientes de nuestros conocimientos. Que nos permiten llevar nuestros conocimientos a la experiencia misma, directa, de lo real. Pero esos conocimientos deben filtrarse por medio de la meditación. El paso por lo pragmático no lo niego, pero deben llegar los conocimientos a la mente interior, y llegan aún más allá, llegan a la conciencia. Pasan más allá de la mente interior y llegan a la conciencia, si estudiamos, si practicamos con todas las técnicas de la meditación. Uno, por medio de las técnicas de la meditación, consigue hacerse consciente de sus propios conocimientos, pero si uno se quedara únicamente dentro de la mente sensual, nunca se haría consciente de sus propios conocimientos. Más si uno se hace consciente de sus propios conocimientos, incuestionablemente, pues, llega a experimentar la verdad de los mismos, y eso es lo interesante, poder llegar a experimentar la verdad de tal o cual teoría, de tal o cual concepto, y es posible cuando los conocimientos se hacen pasar a través de la mente central y de la mente interior. Hasta la conciencia misma. Esa es la cruda realidad de los hechos. Pero si solamente nos quedáramos dentro de la procesión de las teorías, pues, jamás llegamos a experimentar la verdad de tal o cual doctrina, de tal o cual concepto. Así, pues, debemos ir más lejos, debemos ir muchísimo más allá del intelecto, necesitamos hacernos conscientes de lo que estudiamos, y eso es todo. ¿Alguna otra palabra? Estudiante. Decía usted que la mente interior es capaz de percibir directamente la verdad y por otra parte no niega que el conocimiento debe entrar por los 5 sentidos. Entonces, ¿cómo es posible que haya alguien que sea capaz, por simple inspiración, de llegar al conocimiento, o utilizando los métodos deductivo o inductivo, sin percibir nada por los sentidos? Maestro. Con mucho gusto daré respuesta a esa inquietante pregunta, que por cierto, entre paréntesis, está muy interesante. En nombre de la verdad hemos de decir, hemos de volver a lo que ya dije de las 2 escuelas, la neoplatónica y la aristotélica. La escuela aristotélica, dijimos, es inductiva, se basa en la divina entelequia, la neoplatónica es deductiva. La aristotélica, o inductiva, parte de lo conocido a lo desconocido, la neoplatónica es deductiva y parte de lo desconocido a lo conocido. Esto significa que a la mente interior se puede llegar por 2 caminos, el inductivo o el deductivo. El inductivo, como dije, parte de lo conocido a lo desconocido. Si nosotros tomamos una materia de conocimiento y la sometemos a rigurosa meditación, con el propósito de volvernos conscientes de todos sus postulados, obviamente, la pasamos de la mente meramente sensual, a través de la mente intermedia, hasta la mismísima mente interior, y aún más. Podemos llevarla hasta la conciencia superlativa y trascendental del ser, y así, hacernos conscientes de la materia que hemos tomado como tema de meditación.
Más si nosotros queremos los famosos intuitos, anhelamos los intuitos, de que nos hablara don Immanuel Kant en la crítica de la razón pura, pues, bastaría colocarnos en estado pasivo, tanto en el sentido meramente intelectual como emocional, para que a través de los